Bien, Tino Blanco con ustedes. Hoy vamos a hablar del balance de unas primarias corrompidas, pervertidas. Lo primero es un incremento extraordinario del descrédito del sistema de corrupción e impunidad, del Estado corrupto, corruptor. El sistema lo cruza con un componente también en todo el sistema de partido y en sus principales fuerzas. Está mucho más delegitimada, degradada ante los ojos de la gente. Un PLD profundamente dividido, no solo en su estructura dirigencial, sino de la dirección hasta las bases, dividido mitad a mitad, porque el margen fue estrechísimo. Dos facciones en pugna, por el momento con una actitud de no ceder en absoluto, en una confrontación ríspida, aguda, que incluso amenaza con la división orgánica o una división permanente al interior de él y impugna las dos facciones. Un PRM disminuido en cuanto al voto de en su patrón electoral, menor incluso la votación que en las primarias anteriores, pero con un chance mayor de poder competir y hasta eventualmente ganar a partir del efecto del fraccionamiento, de la fractura del PLD, todo dependiendo cómo se van a comportar esas facciones en las próximas semanas. Pero además favorecido por un sector de la sociedad que habrá que ver en cuánto se podrá cuantificar definitivamente, que tiene la lógica del voto por el menos malo o por sacar al PLD. Eso favorece al PRM. Ya se siente, se reactiva la casi muerta coalición democrática. Es decir, sectores que estamos hablando de una oposición capitaneada por el PRM. Eso en cuanto a los dos. La oposición electoralista, es una oposición, repito, profundamente neoliberal, conservadora, pro-yanqui o pro-Estados Unidos, subordinada al poder imperialista, y que arrastra todos los vicios del clientelismo, la corrupción política. De manera que entre los posibles resultados no habrá en perspectiva grandes diferencias, salvo la que significa toda esa desarticulación que implica la ruptura y el desplazamiento de un PLD que tiene muchos años de ejercicio de poder y ha acumulado su gente enormes recursos. Hay que apuntar también que ese cuadro, bastante desastroso, que se va a profundizar en el día de mañana, puesto que de manera muy descarada y torpe el presidente de la Junta ha declarado que se van a dar a conocer el ganador, pero que no habrá ninguna modificación de lo que ya se conoce. Es decir, ellos están dando a Gonzalo por ganador. Esto también introduce otro tema.
que otro de los impactos de las primarias corrompidas, es la descalificación de la Junta Central Electoral. Algo que nosotros habíamos dicho y repetido, que no era ningún árbitro, que era un órgano parcial comprometido con el danilismo y en última instancia, en caso de que fuera unificado el PLD o semi-unificado con el PLDismo. Es decir, eso tiene dueño, pero eso ha quedado mucho más en evidencia por la manera como ha afrontado esa Junta Central Electoral este proceso. Todo eso tiene un impacto sobre la economía. Aparte de que hay factores, endeudamiento externo ya a un nivel altamente riesgoso, déficit fiscal, se agrega el tema de las perspectivas de una mayor inestabilidad política en el país. Porque hay que decir que aún con el fraccionamiento del PLD, suponiendo un Lionel empecinado en impedir el triunfo de Gonzalo y del danilismo, ese danilismo va a emplear, si empleó ahora de esa manera grotesca, el poder, los recursos, el presupuesto, todo el sistema organizativo del Estado lo va a usar de manera mucho más abusiva contra la oposición, cual que sea que se dé en términos de confluencia opositora. Va con duro eso, y eso puede también, y es de las cosas que puede crear esas tensiones y esa incertidumbre que afecten mucho más la economía, es que no está libre el país, con 2 elecciones por delante, las municipales y las presidenciales y congresuales, no está libre de una crisis todavía de mayor dimensión y una especie de crack electoral que afecte gravemente todo este sistema, que ojalá termine pronto. Pero vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado. Evidentemente, la Junta Electoral, que es parte de ese Estado corrompido y corruptor, ha estado impactada por todo el sistema de corrupción e impunidad y el propio proceso. Eso la actuación de la Junta, parcial, evidente además en todas las tolerancias de todas las violaciones a sus leyes, a sus reglamentos, mayoritariamente impuestas desde el Estado, desde el danilismo, y también el lionelismo y los otros opositores, porque también hay que decir que usan las alcaldías, que usan el Congreso, que usan todo eso. Es un sistema montado que está en ese sentido. La Junta Central Electoral se ha descalificado a sí misma. Lo que pasa es que eso no luce decirlo a Leonel Fernández y a Roberto Rosario, que son la otra cara de la moneda corrupta, la otra cara de los fraudes. Porque hay que insistir, son 2 facciones corrompidas y corruptoras, 2 facciones mafiosas. Y eso lo digo porque hay quienes quieren jugar a alentar y aliarse con el lionelismo. Eso es contaminante. Miren lo que pasó con el balaguerismo. Lo que hizo el PLD, todavía un PLD no contaminado, se infectó totalmente. Lo que están haciendo el cerebro de que las posibilidades del PRM sean reforzadas por una actitud del lionelismo y de otros sectores parecidos, lo que están jugando es todavía a degradar más
a corromper mucho más la opción opositora. Cual que sea la forma y modalidad que eso se dé, que es también una posibilidad, porque puede primar el interés de que no gane el danilismo en el lionelismo hasta su propia preservación. No es verdad tampoco que una salida de Lionel del PLD se lleva el 50% que se expresó en estas elecciones corrompidas, en estas elecciones primarias corrompidas. No, ustedes verán, si eso pasa, ustedes verán qué pasa con los lionelistas que salieron electos y con una gran parte del lionelismo. Desde el PLD van a hacer transfugismo también y se reducen las posibilidades del lionelismo. Otra posibilidad es que el lionelismo se quede dentro, forcejeando, y la más remota de todas es finalmente un pacto con reparto. Hay que decir que hay señales de que Estados Unidos, que ha jugado la intervención, ha jugado a un descarte de figuras quemadas, puede tener mucha carta en esos asuntos. Pero de eso también vamos a hablar a su debido tiempo y a la conclusión de este programa. La realidad es que se descalifica la Junta Central Electoral, ni hablar el Tribunal Superior Electoral es de la misma ralea, es de la misma calaña, todo ese sistema de alta corte, todo el Estado como tal, que incluso se ha apropiado, interviene en las elecciones primarias de los partidos. Porque eso no le corresponde a la Junta Central Electoral. Y decir la Junta Central Electoral, hacer una dependencia de todo el sistema de Estado corrompido, entonces opera en favor de esos factores de corrupción. Entonces ese es el cuadro que tenemos un tanto por delante. ¿Qué refuerza esto? Puede ir reforzando la convicción en una parte importante de la sociedad. Y tengan en cuenta lo siguiente. Yo hablaba del flujo que puede tener el PRM con el tema de que salir del PLD o de la candidatura del danilismo. Pero hay una gran parte que ni siquiera fue a votar. 71-72% no fue a votar a la primaria. Pero además eso se amplía porque hay un 61,000 en los que fueron y dijeron no queremos votar, y los que dijeron ninguno, 40,000, otros 100,000 más. Estamos hablando de una población electoral muy marcada por todo el clientelismo y la búsqueda. Ahí se explota la pobreza, el empobrecimiento, con las dádivas, con el soborno, con el ron, con el picapollo, con todo esto, ¿no? La gente buscándosela en la cotidianidad porque ese fenómeno de empobrecer crea esa realidad. Ellos no son los culpables, sino un poder corruptor que está operando sobre ellos y que se está aprovechando de sus necesidades y de su ignorancia. Habrá que ver qué parte de ese conjunto que no fue a las primarias, no votó en las primarias de los partidos, va a actuar también, y estos hechos pueden reforzar eso, va a actuar con esa misma actitud de cara, una parte por lo menos, de cara a las elecciones, tanto municipales como presidenciales y congresuales, es decir, a la de febrero y a la del 20. Eso está todavía por verse. Pero todo esto lo que hace es que le da cancha a la idea de que se necesitan transformaciones profundas, cambios radicales, un proceso transformador que reemplace este Estado, esas instituciones, que garantice democracia, que
pueda garantizar al mismo tiempo elecciones abiertas, libres, democráticas. Y eso se llama proceso constituyente, reconstituir las instituciones a través de un proceso constituyente que debe de desembocar en una asamblea nacional constituyente, popular, soberana, que elabore una nueva constitución y que pueda establecer las características de las nuevas instituciones y de la nueva democracia en la República Dominicana. Pausamos y volvemos con ustedes. En medio de una situación como la que hemos descrito, ahora es mucho más probable que la intervención consistente, permanente de los Estados Unidos, de Pompeo, no olvidemos la llamada de Pompeo a Danilo, que saca a Danilo de juego definitivamente de este proceso electoral, no de todo el juego político. Como desde el poder, a través de medios de ellos, calentaron a Leonel, lo cual atiza todo eso, ¿no? Evidentemente dieron señales claras con lo de Giuliani, con la ida de Abinader a Washington, de que estaban alentando a Abinader frente a Hipólito. Ya yo he dicho, sacaron de juego a Hipólito, a Danilo, y están sacando de juego a Leonel. Es muy improbable que ese cuadro que se ha presentado a nivel de la Junta, con todos los componentes de fraude, incluido el adicional fraude electrónico, sea revertido en favor de Leonel Fernández. Pero en tanto Gonzalo Castillo la continuidad de Danilo y va a tener una tasa de rechazo, y hay un PLD dividido, es muy posible que el chucho gringo se incline a favorecer a Abinader. Es una probabilidad, no lo damos como categórico. Es un pupilo de ellos, en fin de cuentas. Es un pupilo. Y por eso nosotros decimos, y así estamos convocando la marcha por el cambio radical para el 4 de noviembre, día festivo, día de la Constitución, partiendo del Moscoso Puello y recorriendo los barrios populares de la zona norte de la capital. Estamos diciendo cambio radical, ningún corrupto, hay que agregarle, ningún neoliberal, ningún pro-yanqui, asumir todas las demandas transformadoras del pueblo dominicano. Es porque, como decía anteriormente, hay mucho más condiciones para que la idea y la posibilidad de crear un poder constituyente progresivamente desde la calle, en el ejercicio de democracia de calle, tendente a producir una ruptura, lo deseable es que sea lo menos traumática posible, por eso planteamos lo de la constituyente, popular, soberana, nueva constitución, nuevas instituciones, elecciones realmente democráticas. Un tránsito que va a tener cada vez más fuerza en la medida se despliega, se profundiza la crisis sistémica que está evidentemente. Toda la crisis del sistema de partidos, cada vez más es mayor la desconfianza en ellos. Y estos hechos también refuerzan todo esto, porque todos compran cédula, compran votos, hay que invertir dinero para ser candidatos, reciben dinero de las grandes corporaciones, las dos facciones del PLD, el PRM, y tiene su conecto con el gran empresariado. El propio Abinader es un gran empresario. Ustedes ven, es como un secuestro
del sistema de partido, convertido en compañías por acciones, conectado con las grandes empresas para hacer negocio de la política y del Estado. Usar su presupuesto, su patrimonio, su capacidad de endeudamiento para nutrir fortunas. Convertir a políticos en empresarios y otro, enriquecer más a los empresarios ricos. Esa es la lógica de todo este proceso. Y eso hay que cortarlo con una acción profunda, multitudinaria de calle que pueda devenir en un proceso de creación de lo nuevo. Siempre lo nuevo tarda. Las crisis se caracterizan porque lo viejo también tardan en declinar totalmente y lo nuevo en subir, pero estamos en ese, por lo menos en los prólogos de ese proceso en la República Dominicana. Lo dejamos aquí, lo llamamos a participar conjuntamente a los movimientos sociales, a la gente de corazón, a participar en la marcha por el cambio radical el 4 de noviembre, saliendo del frente del Hospital Moscoso Puello. Un fuerte abrazo y hasta mañana viernes, que tendremos nuevas noticias y nuevos comentarios. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.